Continuando con la segunda parte de la clase, pasamos entonces al tercer tiempo, que sería rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros al estrecho superior. Para cumplir este tiempo, la cabeza debe rotar a antero-posterior porque si no, no puede franquear la hendidura perineal o pubococcígea. La sutura sagital se orienta en el diámetro antero-posterior y rota hacia occipito púbica o hacia occipito sacra. Entonces, la sutura sagital se va a adaptar al diámetro anteroposterior de la hendidura pubococcígea para poder franquear ese espacio pues, de la pelvis, que sería el estrecho inferior. Se ha cumplido entonces 3 movimientos. Movimiento de descenso, la presentación ha avanzado en su progreso y ha penetrado profundamente en la pelvis y cambió de altitud. Una reducción de sus diámetros debido pues a la flexión y un cambio de variedad, en la variedad de posición debido a la rotación que ha realizado. Entonces, la sutura sagital se ubica en antero-posterior y habitualmente lo hace en occipito. La variedad de prendimiento es en occipito púbica. Entonces, la rotación intrapélvica lleva el punto guía hacia adelante. O sea, el punto guía es el occipital. Si el encajamiento ocurrió en variedades anteriores, occipito ilíaca izquierda anterior o occipito ilíaca derecha anterior, deben recorrer 45 grados, que sería un octavo de circunferencia. Si el encajamiento ocurrió en las transversas, occipito ilíaca izquierda transversa, en este caso, y la derecha transversa, deben recorrer 90 grados, que son 2 octavos de circunferencia. Si ocurrió el encajamiento en variedades posteriores, ya sea derecha o izquierda posterior, entonces debe recorrer 3 octavos de circunferencia, que son 135 grados. También en las variedades posteriores pueden rotar, ¿verdad? Y algunas transversas hacia occipito sacra, o sea, hacia la parte posterior, hacia el sacro, y van a recorrer, en el caso de las posteriores, una octava de circunferencia, que son 45 grados, y la transversa 2 octavos de circunferencia, pero las transversas habitualmente rotan hacia anterior, o sea, hacia occipito púbica. ¿Por qué rota la cabeza? Bueno, se trata de explicar a través de varias teorías, entre ellas la ley de acomodación de Payot más la ley del mínimo de esfuerzo. La ley de acomodación de Payot dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, el feto cubierto de unto sebáceo, está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas, útero tapizado por el ágneo, y animada de movimiento alternativo de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en sus formas y dimensiones al continente. Esto sumado a la ley del mínimo esfuerzo, que dice que la cabeza se acomoda siempre a la forma en que mejor y menos trabajo se adapte. Ellos dicen que una hendidura perineal antero-posterior tiene que franquearse haciendo coincidir el diámetro mayor de la presentación con el diámetro mayor de la hendidura, o sea, el antero-posterior, y que el diámetro biparietal, que es el diámetro transverso de la cabeza, se va a ubicar en el diámetro transverso de la hendidura. Está también la teoría de Baudelot o teoría de los platos inclinados. Baudelot dice que se formaría un canal de deslizamiento constituido por la pelvis misma, el músculo elevador del ano, el obturador interno y el piramidal, y que van a entrar en juego pues la elasticidad, la tonicidad y la resistencia a los músculos, y que el plano oblicuo del elevador, constituido pues por lo que llaman la carena
¿verdad? O el embudo del elevador va a terminar en su parte inferior en una hendidura antero-posterior que hace que la cabeza tenga que rotar, o sea, tenga que ubicar su diámetro antero-posterior al diámetro antero-posterior o diámetro mayor de la hendidura. Está también la teoría de Holthausen o solidarización de la cabeza con el tronco. Él dice que la cabeza y el tronco actuarían como una sola pieza cuando se llega a un cierto grado de flexión. Y esto ocurre cuando cuando hay una pérdida de las aguas, ¿verdad? Entonces, y se produce la fricción. Entonces, la cabeza y va a rotar siguiendo pues esa rotación progresiva del dorso hacia adelante. Teoría de Tandier o de los brazos de palanca, que él trató de explicar, pues, o trata de explicar la flexión de la cabeza con esta misma teoría de los brazos de palanca. Él dice que el brazo de palanca frontal o anterior sería rechazado por la pelvis hacia atrás, ¿verdad? Cuando la cabeza choca pues, contra la pelvis. Y el brazo de palanca posterior u occipital giraría hacia adelante. Y la teoría que más se acepta pues, para explicar la rotación de la cabeza es la teoría de Selheim o teoría de facilum de flexión. Esta dice que la cabeza que tiene mayor facilidad para deflexionarse al llegar a la rodilla o codo del canal del parto tiene tendencia a dirigir la nuca hacia adelante. Pero su enunciado es el siguiente. Dice que si un cilindro movible de flexibilidad distinta se le impone doblar un codo dentro de un tubo, que sería la pelvis, deberá girar todo lo necesario hasta que la dirección de su facilum de flexión coincida con aquella en que se ha de verificar la inflexión. Esto quiere decir que como un cilindro fetal se verá obligado a girar su segmento primero cefálico, luego los hombros y posteriormente las nalgas hasta que su facilum de flexión se coloque en el sentido de la curvatura del canal del parto. Entonces la cabeza girará hacia adelante. El tercer tiempo también consta de la acomodación de los hombros. Los hombros se acomodan al estrecho superior en el diámetro oblicuo opuesto al que utilizó la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de qué ha ocurrido el tercer tiempo? Porque la sutura sagital se ubica en anteroposterior. Cuando usted se realiza el tacto, siguiendo pues el diámetro anteroposterior de la hendidura pubococcígea. La fontanela lanoidea se va a colocar debajo del pubis, formando con el arcuatum un rombo. Y la cabeza está profundamente encajada, implica que la parte más extendida llega a la punta del coxis. Entonces pasamos al cuarto tiempo, que es desprendimiento de la cabeza y encaje y descenso de los hombros. El desprendimiento de la cabeza se realiza pues habitualmente, más frecuentemente en occipito púbica en un 98.5% y menos frecuentemente en occipito sacra en 1.5%. Y ojo, hay que diferenciar si la variedad de desprendimiento es en occipito púbica o en occipito sacra. Para eso realizamos un tacto y tratamos de determinar cuál es la fontanela que está o se dirige hacia el pubis, ¿verdad? Siguiendo por supuesto la sutura sagital, determinando la característica de la fontanela posterior y la fontanela anterior. Entonces, este desprendimiento de la cabeza se lleva a cabo en dos fases. Una primera fase con una flexión máxima, la cabeza en flexión máxima. Esto implica que va a exhibir el diámetro submento bregmático que mide 9.5 centímetros y el perímetro, un perímetro de 32 centímetros. Esa es la flexión máxima. Y se establece pues luego una lucha entre la presentación y el periné posterior,
La región retroanal se va a distender por una retropulsión progresiva del coxis, que lleva también a que el ano se entreabra, porque hay una tracción del ano hacia atrás por el periné posterior o ano coxigio, y hacia adelante por la porción interna pubonal del elevador. Entonces se produce, la cabeza va progresando lentamente por un mecanismo de vaivén. O sea, él va a descender durante la contracción y el pujo y va a ascender en los intervalos. Posteriormente se va a distender el periné anterior y se va a entreabrir el anillo vulvar, lo que permite observar o ver o que salga, pues que se pueda evidenciar lo que llaman el sincipucio y parte de los parietales, una parte de los parietales. Entonces, pero el proceso de ascenso y descenso, ese mecanismo de ascenso, esa alternativa va a seguir, o sea, la cabeza va a seguir ascendiendo durante los intervalos y va a seguir descendiendo en la contracción. Eso va a suceder hasta que la cabeza se fija al estrecho inferior, y eso ocurre cuando el occipital se ubica por debajo del pubis, ¿verdad? Y la frente resbala, dobla, termina de doblar pues lo que llaman el coxis, y se va a ubicar en la glabela, o sea, entre la frente y la nariz. En ese momento la cabeza no sube más y se considera, según muchos autores, el momento óptimo para realizar la episiotomía, ¿verdad? De tal manera, pues, para evitar pues el sangrado excesivo si se hace de manera muy precoz, si hay indicación para la episiotomía, por supuesto. Entonces, la segunda fase del cuarto tiempo sería la expulsión progresiva de la cabeza por un movimiento de flexión o movimiento de cornada. Esto se hace pues en torno al subpubis, donde se coloca por debajo del pubis un hipomocleón, que es el occipucio, que sirve de punto de apoyo para realizar ese movimiento de flexión. Entonces, con cada nuevo pujo hace avanzar pues la presentación. Entonces, aquí en este momento, la persona que atiende el parto, el obstetra o la persona que lo está atendiendo, va a colocar pues en la mano derecha se va a colocar una compresa y va a tratar de proteger el periné, realizando pues movimiento hacia arriba y hacia atrás, tratando pues de permitir pues una, si se quiere, salida, evitando pues los desgarros perineales y ayudando pues a la expulsión de la cabeza. La mano izquierda la vamos a colocar en la parte del sincipucio, en el vértice de la cabeza, para moderar la salida y evitar pues que la frente vaya a distender y a doblar de manera brusca la horquilla posterior de la vulva y a causarle desgarro, pues algún tipo de lesión de la misma. Entonces, en este momento tenemos que decirle a la paciente que durante la contracción no abra la boca, o sea, que no puje, y que durante el proceso de relajación o el intervalo, que vaya pujando, de tal manera que se vaya provocando, pues, o se va llevando pues un parto si se quiere, dirigido, lento, para evitar pues los desgarros perineales. Si no se ha realizado pues en este momento la episiotomía, pues se realiza la episiotomía. Cuando se produce pues la salida de los parietales de la frente, entonces al salir la frente se produce pues una retracción del periné hacia atrás y roza pues, como vimos anteriormente, ese periné al retraerse va rozando pues todo lo que es la cara, la frente, los ojos, ¿verdad? Y en este momento pues se ha producido el parto de la cabeza o el desprendimiento de la cabeza.
Entonces se procede a hacer la limpieza en las gleras y a buscar algún tipo de circular. Si hay alguna circular de cordón, se libera la circular, ¿verdad? O se corta la circular si es necesario para permitir pues, la salida del feto de manera, si se quiere, con más facilidad. En otras oportunidades, pues no ocurre el desprendimiento en occipito púbica, sino en occipito sacra. Eso le exige al periné una mayor distensión, ¿verdad? Y puede causar pues severas consecuencias. Y hay que pues, estar preparado para eso y, por supuesto, tener un conocimiento de que se va a hacer el desprendimiento en occipito sacra, ¿no? Para ello, pues, tenemos que se dan dos movimientos. Un movimiento de flexión. En este movimiento de flexión se va a colocar por debajo del pubis como punto de apoyo de la palanca en el caso de las primíparas, la fontanela anterior, y en el caso de las multíparas, la glabela o raíz de la nariz. Eso se debe pues a la potencia del abdomen, en el caso de los músculos abdominales, en el caso de la primípara, y la flacidez en el caso de las multíparas, ¿no? Que hace pues que se desfleje un poquito la cabeza. Entonces se produce pues la flexión y se va a exteriorizar la fontanela mayor, en este caso la fontanela mayor, el vértice y el occipital, ¿no? En este primer momento o movimiento de flexión. En el segundo movimiento de flexión, ya el occipital, el occipucio, se fija a nivel de la horquilla posterior de la vulva y o sea, como punto de apoyo de la palanca, y se produce pues, se exterioriza la nariz, en este caso va a aparecer por debajo del pubis, la nariz, el maxilar superior, la boca y el mentón. Y se ha pues producido el parto en la variedad posterior o el desprendimiento del occipito sacra. El quinto tiempo es la acomodación de los hombros del estrecho inferior y la rotación externa de la cabeza. Para cumplir este tiempo, los hombros que estaban en el diámetro oblicuo, ¿verdad?, se van a ubicar en anteroposterior. O sea, van en el diámetro anteroposterior de la hendidura pubococcígea o el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Entonces, la cabeza, ¿verdad?, como consecuencia de esta rotación de los hombros, la cabeza que estaba en la vulva con la nuca hacia arriba, ella va a rotar, ¿verdad?, va a rotar hacia el muslo de su posición. Eso se conoce como movimiento de restitución de la cabeza. Así que si la cabeza estaba, o sea, si la presentación o la posición era izquierda, la cabeza rota hacia el muslo izquierdo, y si la posición era derecha, la cabeza va a rotar hacia el muslo derecho. Entonces, aquí en este caso, si está en anteroposterior la cabeza, lo que llama está con la nuca hacia arriba, entonces si era izquierda, se va a producir pues la rotación hacia el muslo izquierdo. Y si es derecha, hacia el muslo derecho. Aquí se ve pues como está en anteroposterior la cabeza, ya salió, ya expulsada la cabeza, está en anteroposterior, y aquí rota hacia el muslo izquierdo, o sea, el muslo de su posición, que era izquierdo. Pero esto es consecuencia de la rotación interna o acomodación de los hombros al estrecho inferior. Y el sexto tiempo es el desprendimiento de los hombros. Para cumplir este tiempo, la cabeza colocada en transversa, como estaba anteriormente aquí, colocada en transversa, la cabeza desciende, y esto lleva a un desplazamiento del hombro anterior hacia adelante, ¿verdad?, y que se va a colocar por debajo del pubis, en la región, en el arco del pubis,
y esto lleva pues a que se desprenda hasta el deltoide. Este desprendimiento del hombro anterior, ¿verdad? En este momento se produce por una inflexión del hombro en sentido lateral, de los hombros en sentido lateral, que lleva pues a el desprendimiento del hombro posterior. La cabeza vuelve a caer y se produce pues el desprendimiento del hombro posterior. El resto del cuerpo del feto sale sin un mecanismo determinado, pues sale rápidamente. Entonces aquí podemos observar cómo la cabeza, que estaba en transversa, ¿no?, hacia el muslo de su posición, va a caer desprendiéndose, pues entonces el hombro anterior desciende, ¿verdad?, se va hacia adelante, se dirige hacia adelante y se ubica por debajo del pubis y se va a desprender hasta el deltoide. Se produce un movimiento de inflexión, inflexión de los hombros y se va a desprender el hombro posterior, ¿verdad? Y después vuelve a caer la cabeza y se desprende el hombro anterior. Y como le dije, el resto del cuerpo del bebé sale sin un mecanismo determinado, pues. Aquí vemos como igualmente también en esta se produce pues el descenso o el avance del hombro hacia adelante y se ubica por debajo del pubis y se desprende hasta el deltoide y luego por inflexión se desprende el hombro posterior y se termina después de desprender el hombro anterior. Aquí pues se está ayudando algo al bebé, se desprende el hombro anterior, luego se desprende el hombro posterior y se saca pues, y el bebé sale por un mecanismo determinado, por supuesto. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperemos pues que le haya ayudado pues esta clase para los objetivos planteados.